Muy buenos días o buenas tardes para algunas, para algunos. Bienvenidas, bienvenidos al programa de radio Clase de los miércoles. Hoy tenemos un apunte extra antes de comenzar la jornada normal. Desde l'INTA y Girona, acabando consulta en la mañana, un servidor, Javier Santiuste, para el mundo. Pues muy bienvenidas, muy bienvenidos a este programa extra de radio de Clases de los miércoles. Y nos encontramos aquí porque queríamos hacer un pequeño apunte sobre algunos descubrimientos que se han ido haciendo recientemente y que repercuten en algunos de los conceptos o de cómo trabajamos también dentro de la medicina china. En medicina china, en acupuntura, bueno, a todos cuando vamos estudiando medicina china, depende de la escuela, pues nos gusta sentir como, por ejemplo, Susan Lee, 36 de estómago, traducción alquímica, la divina indiferencia, creativa terrestre, la divina indiferencia para los amigos, o tres distancias para la mayoría del mundo, ¿no? San Li, ¿bien? San Su en la Chu en la pierna o en el pie y San Li, San 3 y Li es una medida de distancia, ¿no? Bueno, depende de la escuela, pues a los que nos gusta la tradición orante, alquímica, pues cuando vemos el nombre de la divina indiferencia terrestre nos motiva, ¿no? Nos gusta y lo utilizamos casi con este sentido dentro de lo que cada uno personalmente puede interpretar que significa la divina indiferencia terrestre. Otras personas de otras escuelas pues lo incluirán dentro de síndromes y lo verán nada más como dentro del canal Yang del eje de la Tierra, del reino mutante de la Tierra, como el punto de comando, punto tierra de la Tierra, capaz de movilizar la energía de la Tierra, desatascarla, tal, un montón de cosas así. Para otros será sencillamente el punto que alivia el dolor de estómago o de la rodilla o pequeñitas cosas así, si lo ha aprendido es por patologías y que sirve para cosas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este rango nos ponen en un compromiso cuando nos preguntan, pero ¿por qué funciona este resonador, verdad? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué pueden haberle puesto este nombre alquímico de la divina indiferencia terrestre, ¿no? ¿O por qué las tres distancias? ¿O por qué? Es decir, que nos va a ir dando, nos van a ir dejando, nos vamos a ir quedando en algún momento de nuestra vida profesional con la incógnita de, pero realmente, ¿no? ¿Y por qué a veces no funciona o no funciona tan bien, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de algunos otros resonadores, de cosas muy, muy sencillitas, pero que creo que darán mucha seguridad a la hora de utilizar esta combinación de resonadores que hemos puesto como título, que es, por un lado, el tratamiento conocido como tratamiento del centro, en el que se incluye Pai Hui, 7 de corazón y 3 de riñón, al que le añadimos el 36 de estómago. Bueno, pues vamos a ver, fijaos, creo que todo el mundo ha tenido la experiencia alguna vez de cómo cuando te enamoras o cuando te dan una mala noticia o cuando te pones nervioso, sentimos de manera directa y como impacto cómo reacciona el corazón. ¿Bien? Hasta ahora, por lo que sabemos del corazón o lo que se sabía del corazón era que era como práctica en fisiología y anatomía, es como una bomba muscular que se encarga de impulsar sangre
que tiene su movimiento conectado al sistema autónomo y es autónomo en sí mismo, es decir, que él se puede autorregular el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, y que sí que había una conexión desde el cerebro que podía inducir a cambios de ritmo cardíaco en base a prioridades y necesidades. Pero lo que no se conocía era si había una conexión al revés, desde cómo reaccionara el corazón o cómo está funcionando el corazón o lo que esté pasando allá, y si podía influir en la respuesta de neurología. Bueno, hoy en día sabemos que sí que hay una relación y que es una relación muy importante que se ha descubierto no hace mucho y que no hace mucho, entendedme, hace menos de 5 años o de 10 años, o algunos meses, depende de cómo se mire. Cuando ya aparecen las publicaciones ya se conoce de hace más tiempo y bueno, algunos aspectos que no se conocían ahora se amplían. El corazón está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, de tal manera que una de las aurículas, la aurícula derecha, es la parte superior del corazón en el lado derecho, genera una hormona, un péptido que se llama, que es un péptido de control del sodio natriurético, ¿bien? Y que el nombre es Atrial Natriuretic Peptide Hormone, y que es una hormonita que se encarga del control de la presión arterial. El propósito de esta hormona es poder controlar que no aumente demasiado la presión arterial, bajarla, ¿bien? Esta hormona se secreta aquí única y exclusivamente, y lo que nos repercute o donde influye muy directamente es que afecta a diferentes órganos del cuerpo, no solo al propio corazón para variar el ritmo y a influir en la presión arterial, sino que infiltra profundamente en el cerebro y va produciendo algunos cambios, por ejemplo, que inhibe la sensación de sed para que la persona no beba líquido y aumente la presión aún más arterial. Y también lo que sabemos hoy en día, por ejemplo, es que inhibe la respuesta adrenalítica, es decir, que incide directamente sobre el sistema nervioso simpático y lo frena, de tal manera que nos permita generar una sensación de respuesta frente al miedo, de no quedarnos paralizados. Bien, el sistema nervioso simpático, ya sabéis, normalmente cuando se activa aumenta mucho el ritmo cardíaco, la adrenalina, noradrenalina y después el cortisol con el eje adrenal pues impactan en los receptores beta del tejido del corazón y le hacen que acelere el ritmo, etcétera, etcétera. Normalmente cuando se activa el eje simpático nos invita a 2 opciones, o luchar o huir. De tal manera que cuando esta hormonita, la ANP, en sus siglas, lo que hace es calmar para que no se nos dispare tanto como que nos lleve a colapsar o a sufrir un problema en una situación en la que a lo mejor deberíamos huir, y a frenarlo lo suficiente como para que pueda haber una respuesta racional que nos permita tomar una decisión correcta delante de la situación en la que nos encontramos. Bien, o sea, esta hormona antiguamente se veía cómo incidía en la respuesta de la presión arterial, en que podía incidir en el sistema nervioso, apaciguándolo. Ahora vemos que todavía tiene una incidencia aún mayor, tan grande que es capaz de controlar, según los estudios que se han realizado en la Universidad Japonesa de Kyushu, de controlar los niveles de cortisol. Bien, de tal manera que en personas que tienen hipercortisolemia sería algo muy interesante poder acceder a la estimulación de la secreción de esta hormona para poder controlar los niveles de cortisol, entre otras cosas, y que no esté todo el rato el eje adrenal disparándose y el simpático también. En este sentido, ya sabemos que
el cortisol va a incidir en cómo va a activarse el área límbica del cerebro, es donde se tiene que aclarar, generando el miedo, el pánico, la respuesta de más visceral, por decirlo así, de la persona. También va a incidir, por supuesto, en cómo nos sentimos, la ansiedad que podemos sentir. Si el cortisol aumenta mucho y no tenemos capacidad de aclararlo y hemos producido fatiga serotonérgica, pues se va a seguir disparando y nos va a llevar a estados depresivos, etcétera, etcétera. De tal manera que gracias a esta hormona ahora vemos cómo en ese control que hace de cortisol y cómo infiltra a nivel neuronal, activa desde fuera, es decir, que desde fuera del cerebro, al infiltrar en neurología, en sistema nervioso central, cómo incita a la respuesta vagal, a la respuesta del parasimpático, en contraposición al simpático, de tal manera que en la medida que frena al eje simpático va activando o va dejando que pueda actuar de manera más clara el parasimpático. De hecho, el bajar el ritmo cardíaco y aumentar la presión dependen de la respuesta parasimpática de activación del nervio vagal. En este sentido, ya nos deja que estudios recientes también han visto y han demostrado no que de manera indirecta y secundaria puedan controlar el cortisol, esta hormona que se genera, la ANP, que se genera en la aurícula derecha del corazón, sino que también condiciona el pensamiento para la decisión que vamos a tomar, ¿bien? De manera muy directa. Es decir, que es capaz de construir una forma de pensamiento diferente desde que aumente esta hormona a nivel neuronal, a nivel del sistema nervioso central. Esto es muy interesante porque desde la medicina china, cuando nosotros trabajamos con una persona que tiene ansiedad, que está nerviosa, que etcétera, etcétera, podemos abordarlo de muchas maneras, pero una que no se nos puede olvidar es tocar a lo que es el eje del corazón. Ya sea de manera directa en el canal de corazón, ya sea en el modo de maestro de corazón, 17 de REM-MAI, o ya sea en algún resonador, o 14 de REM-MAI, el modo de corazón propiamente, que podamos incidir en qué va a hacer esa experiencia emotiva. Ya sabemos, desde la medicina china, que el corazón es la residencia de las emociones, de tal manera que es como el gran gestor de las emociones. Y ahora se ha podido ver desde fisiología cómo esta tradición oriental no iba nada mal encaminada al ver cómo el propio corazón podía incidir en cómo sentimos lo que vivimos, las decisiones que tomamos, cómo nos tomamos las cosas, y ahora hemos podido comprobar que es a través de esta hormona. O una de ellas, porque queda mucho por descubrir. Aunque tengamos la sensación de que todo está descubierto en fisiología del cuerpo humano y medicina, no es así. Cada año se descubren más cosas y esto es muy interesante. También tenéis que saber que con cada latido del corazón se produce una respuesta muy interesante, porque al aumentar la presión arterial, el latido del corazón lo que estimula es, o lo que se estimula aumentando la presión arterial con la contracción del corazón, se estimulan los varorreceptores, que son unos receptores neuronales que se encuentran en las arterias que van midiendo la presión